Hola, profe. Bueno, Hola, profe. Valeria. Una Hola, profe. consulta. ¿Cómo estás? Quiero saber hasta qué parte habíamos llegado a ver de azufre. Si tienen anotado, si no, bueno, yo voy pasando, si se acuerdan. Exactamente, porque estoy en duda entre dos partes y no quiero repetirles. Profe, creo que habíamos llegado hasta los métodos modernos de obtención de ácido ¿Vimos sulfúrico. vimos el método de contacto simple? Creo que lo dejamos para esta clase, pero no me Lo acuerdo. dejamos para esta clase. Sí, no, el método de las cámaras de plomos lo habíamos visto, perfecto. Estaba en duda de si habíamos visto o no, pero bueno, vemos el método de contacto simple. Bárbaro, gracias. Esperamos un ratito más a ver si se suma alguien más y arrancamos. Les comparto esto. Bueno, esta parte ya creo que la habíamos visto. Habíamos visto todos los métodos, cómo obteníamos el dióxido de azufre. Existían diferentes rendimientos dependiendo del proceso que usemos. Íbamos a obtener mayor o menor concentración de dióxido de azufre, y después este dióxido de azufre lo teníamos que transformar, convertir en trióxido, ¿sí? Para los métodos de obtención convencionales lo vamos a convertir en trióxido, que es el trióxido absorbiéndolo en agua, es el que va a formar el ácido sulfúrico. Hasta acá me parece que habíamos hablado. Estamos un poco desfasados, quedamos desfasados con las otras dos comisiones por el feriado y por eso se me hizo un poquito de lío, pero la reacción de formación del trióxido es esta, es bastante exotérmica, pero no tan exotérmica como la de formación del dióxido, ¿sí? Pero bueno, vamos a tener que otra vez controlar la temperatura en la que suceda, porque también es una reacción que va a ser, voy a necesitar un catalizador que baje la energía de activación para que suceda a una velocidad bastante más rentable. También voy a analizar voy a tener que analizar, digamos, qué pasa desde el punto de vista del equilibrio. Veo que es una reacción con disminución de volumen, entonces aumentando la presión voy a favorecer el desplazamiento de la reacción hacia el lado de los productos. ¿Sí? Hasta acá más o menos se acuerdan de algo de esto. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de ácido sulfúrico, de azufre. Bueno, el principal compuesto era el ácido sulfúrico, el que más nos interesaba en la obtención por la gran cantidad que se produce a nivel mundial, y porque también, bueno, tanto en el laboratorio, en todos los laboratorios, como en la industria, en las industrias químicas, se usa muchísimo, ¿sí? Es un ácido fuerte que se usa muchísimo. Entonces, bueno, es uno de los procesos de obtención más importantes. Sigo admitiendo gente, así que por eso estoy esperando un ratito. Entonces, bueno, anteriormente habíamos visto diferentes métodos de obtención de dióxido de azufre. También vimos el método tradicional de obtención de ácido sulfúrico, que es por el método de las cámaras de plomo. Ese método yo se los comenté, está en el apunte, pero bueno, ya cayó en desuso, porque bueno, el tema del plomo, que es un metal pesado, los residuos que se generan son muy nocivos para la salud, y su tratamiento no se pueden verter digamos, o no se pueden desechar tan fácilmente, sino que hay que hacer algunos tratamientos que son muy costosos. Por eso con el desarrollo de nuevos catalizadores se obtuvo esta tecnología, que sirve mucho más para convertir, digamos, la reacción esta clave, la reacción determinante del dióxido, convertirlo en trióxido. Al existir otros tipos de catalizadores, se pasó a estos métodos, al método del contacto simple o contacto doble, que son los que vienen a continuación. ¿Sí? Entonces, nosotros ya vimos de los diferentes métodos cómo obteníamos el dióxido de azufre.
Vimos el proceso de obtención a partir de ácido sulfúrico gastado, a partir de sulfatos de metales, como el sulfato férrico, ferroso, y también vimos que lo podíamos obtener a partir de los gases producto de la hidrodesulfuración de combustible. ¿Se acuerdan? Teníamos el sulfuro de hidrógeno y lo convertíamos también en dióxido de azufre, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos una vez que tenemos el dióxido de azufre, cómo lo convertimos en trióxido, y a ese trióxido finalmente lo vamos a tener que absorber en agua. Bueno, la reacción de conversión es esta. Es una reacción, como les dije ya anteriormente, con disminución de volumen, entonces el equilibrio se favorece, se aumenta la presión. ¿Qué más? A mayor concentración de dióxido de azufre también voy a hacer que a mayor concentración de cualquiera de los dos reactivos, obviamente va a hacer que la conversión aumente. Entonces voy a buscar, dependiendo del tipo de proceso que use, voy a ver, o de la obtención, del proceso de obtención de dióxido de azufre, la concentración variaba muchísimo, ¿sí? Cuando usaba un ácido sulfúrico gastado tenía muchísimas más impurezas que si uso el gas proveniente de la hidrodesulfuración de los combustibles. Y también si uso aire o si uso oxígeno puro, también va a variar esa concentración del reactivo, del oxígeno, ¿sí? El nitrógeno lo que me va a hacer, si bien no lo estoy considerando dentro de la reacción, va a actuar como inerte y me va a absorber calor, que es el calor necesario por ahí para elevar la energía hasta alcanzar la barrera energética que me pone la energía de activación, ¿sí? Que si bien esta es una reacción exotérmica, después voy a tener que tender a enfriar. La presencia de nitrógeno, bueno, la tengo que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos y para ver bien cuánta energía le voy a tener que dar para que se inicie por lo menos esta reacción. Bueno, se usan distintos catalizadores, óxidos de vanadio, platino. Generalmente se depositan en materiales porosos para aumentar la superficie de contacto, y como yo tengo dos gases, lo que voy a querer hacer es reaccionar oxígeno con dióxido de azufre, todo en estado gaseoso, va a ir atravesando este material poroso y al entrar en contacto con el catalizador va a reaccionar más fácilmente, ¿sí? Cuanto más poroso el material, mayor superficie va a haber de contacto. Voy a tener que tener en cuenta que de usar gases muy limpios para que no me envenene el catalizador, es decir, para que no quede ninguna impureza contenida en la superficie de estos catalizadores o que cause obstrucciones en estos poros, que me van a disminuir la eficiencia de estos catalizadores, y después de un tiempo, si yo paso un gas que tiene algún residuo o alguna impureza, después de un tiempo el catalizador va a quedar completamente inactivo. Y también otra cosa que voy a tener en cuenta es que todos los catalizadores, dependiendo del catalizador que use y de las indicaciones del fabricante, van a tener una temperatura en la que van a actuar, una temperatura que se conoce como temperatura de actividad. Por la cual, si es una temperatura, los catalizadores inferiores trabajan generalmente entre los 410 y 430 grados centígrados. Entonces voy a tener que tratar, recuerden que esta es una reacción exotérmica, entonces de no superar esta temperatura y tampoco bajarla tanto. Entonces, con el enfriamiento yo voy a tener que tratar de mantener mi reactor dentro de ese rango de temperaturas, para que los catalizadores estén actuando como tal. Y si son catalizadores superiores, catalizadores que tienen una resistencia térmica mucho mayor, por ejemplo, van a poder trabajar entre los 600 y 650 grados centígrados. No me interesa que se sepan las temperaturas de trabajo, pero que sí sepan que cada catalizador va a tener un rango de temperatura de trabajo óptimo, ¿sí? Y que voy a tener que prestar especial atención a eso cuando yo trabaje dentro de un proceso, y más un proceso exotérmico como es el que estamos hablando. Bueno, otro problema es el de formación de nieblas. Este problema también se debe a la reacción exotérmica de absorción del trióxido de azufre con agua.
para dar el ácido sulfúrico final. Es una reacción muy lenta y es una reacción exotérmica que lo que va a hacer va a evaporar el agua, se van a formar pequeñas gotitas menores con un diámetro menor a 1 micrómetro, lo que va a hacer que sea muy difícil que condensen y que absorban el trióxido de azufre, ¿sí? Se me van a escapar por chimenea. Entonces, yo lo que se logró, o lo que se encontró utilizando y estudiando este proceso, es que en lugar de usar agua pura para absorber el trióxido de azufre, lo que se va a usar es una solución concentrada de ácido sulfúrico con solo un 2% de agua, ¿sí? Entonces, el 2% de agua va a ser la cantidad suficiente como para ir absorbiendo ese trióxido de azufre, y obviamente de la torre de absorción va a salir un ácido sulfúrico concentrado al 99%, ¿sí? Que después obviamente lo voy a tener que diluir, porque el valor comercial del ácido sulfúrico que se comercializa finalmente es el oleum, que es al 98, ¿sí? Entonces, para la etapa final de producción de ácido sulfúrico por el método del contacto simple, vamos a ver que voy a necesitar ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, hasta que la planta entre en régimen, bueno, voy a tener que conseguir el ácido sulfúrico de otro lado. También para evitar esta formación de nieblas, o para prever que no se me escapen nieblas ácidas, porque se me va a escapar no solo agua, vapor de agua, sino que también algo de trióxido de azufre se puede escapar, lo que se hace es poner lana de vidrio antes de la salida por chimenea de los gases, que lo que van a hacer es que van a hacer que las gotitas de estas chiquititas se depositen sobre la lana de vidrio, y se junten, se aglomeren y caigan. Estos equipos se llaman equipos que favorecen la coalescencia, ¿sí? Porque van a hacer que estas gotitas de diámetro pequeño formen gotas más grandes y que consigan el peso suficiente como para caer al fondo de la torre. ¿Qué más? Bueno, ese 2% se vio que es la concentración en la que se trabaja mejor, porque no es, si yo trabajo con una concentración, con mayor cantidad de agua, si trabajo con 5% de agua, por ejemplo, la cantidad de agua que se va a evaporar va a ser mayor, se va a evaporar mucho agua, recuerden que esta reacción es exotérmica. En cambio, si uso menos de un 2%, se me va a escapar, no va a llegar a reaccionar todo el trióxido de azufre, entonces se me va a escapar el gas por chimenea, ¿sí? Entonces se vio que ese 2% es la concentración, un número bastante óptimo. Bueno, el método del contacto simple, las etapas van a ser, primero, bueno, vamos a partir de azufre, puede ser azufre elemental, incluso se adapta bastante bien a trabajar ya con un dióxido de azufre que varíe entre un 3 y un 10% volumen en volumen, o sea, puedo obtener un azufre, por ejemplo, a partir de un ácido sulfúrico gastado, un sulfato metálico, y también me va a servir para este método. Lo tengo que secar y limpiar al gas. ¿Por qué? Porque más adelante secarlo es para que no se formen los gases ácidos en las etapas intermedias del proceso, lo que me va a encarecer el costo de los equipos, y limpiarlo es para evitar cualquier material que pueda haber en suspensión, para evitar que se me envenenen los catalizadores. Se usa generalmente óxido de vanadio como catalizador, y en la tercera etapa del proceso lo que se va a realizar es la oxidación del dióxido al trióxido de azufre, ¿sí? Y finalmente el trióxido se absorbe con este ácido sulfúrico al 98%. Acá tenemos un diagrama bastante sencillo. Acá ingresa aire, lo filtran, lo secan, y después en el primer apunte de química inorgánica tienen un proceso, una descripción del proceso en la parte de balance de materia. Tienen todo un proceso de ácido sulfúrico también, con todos los balances y por equipos.
en que les detalla paso a paso el proceso de contacto simple. También lo puede servir como para material complementario. Bueno, acá en el quemador de azufre va a faltar el ingreso del azufre elemental, ¿sí? Acá va a ingresar aire, y acá el aire ya limpio y seco, y acá va a ingresar azufre, y se va a quemar con el oxígeno del aire. Bueno, pues acá pasa por una caldera para recuperar el calor. Recuerden que esta es una reacción muy exotérmica, entonces bueno, acá lo que hacen es ponerlo en contacto esos gases con una caldera para recuperar el calor y usarlo en otra parte del proceso. No es necesario que se acuerden de ese paso porque no es fundamental en la obtención de ácido sulfúrico. Después va a ir a pasar por el reactor catalítico, el convertidor catalítico. Acá fíjense que tiene una torre de enfriamiento al costado, bueno, el diagrama está al costado, tiene una torre de enfriamiento en la que va a hacer que va a ir pasando el gas para ir enfriándose. Es decir, lo que me está indicando esto es que la temperatura a la que va a estar trabajando este reactor tiene que estar controlada, ¿sí? Tiene que estar dentro del rango de trabajo del catalizador que yo use, que en este caso se usaba el óxido de vanadio. En este equipo, en este reactor, va a suceder la segunda reacción, la del dióxido, la formación del trióxido de azufre. Y finalmente, acá bueno, pone esta torre de absorción con el eliminador de nieblas, la pone en un paso intermedio. Nosotros podemos olvidarnos de esto para no complicarnos tanto, y que pensar que va después directamente, pasa a una torre de absorción, donde finalmente se obtiene el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico se obtiene por el fondo, cae el ácido sulfúrico al 98%, va a caer en forma de lluvia, y por el fondo va a ir ascendiendo el gas, se va a ir poniendo en contacto, y en el fondo voy a recoger un ácido sulfúrico más concentrado, ¿sí? Y por el tope va a salir, si acá ingresó aire, va a salir idealmente nitrógeno gaseoso, y nada más, ¿sí? Si es un exceso de aire, puede salir algo de oxígeno. ¿Quedó claro hasta ahora? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Sí, Entonces, la primera torre de absorción sería para que sea más, o sea, para conseguir un producto más puro. exactamente, sí, en este caso sí, la usan. Este acá es un ejemplo sacado del libro, pero o sea, no es, o sea, por ahí complica el desarrollo del método del contacto simple. Lo mismo el método del contacto doble está bastante explicado, bastante complicado en el apunte, entonces prefiero que no se hagan lío. El contacto doble lo que busca es recircular y hacer pasar 2 veces los gases eh, por torres de absorción. Y por eso acá no estaba muy clara la diferencia en el apunte, así que por eso veamos el método del contacto simple, el de contacto doble. Lo que se hace es, si acá quedó algo de trióxido de azufre sin reaccionar, lo hago pasar nuevamente por otra torre absorbedora, ¿sí? Básicamente eso es lo que yo quiero que les quede. Ah, profe, tengo otra duda también. Sí, ¿Cómo funciona el intercambiador de calor? Porque no sé bien cuál es el propósito. depende del intercambiador que se utiliza. Acá usan una torre de enfriamiento de gases. Pueden ponerlo en contacto, o sea, puede pasar por, acá no te explica mucho. El enfriamiento va a ser, voy a poner un líquido refrigerante, y generalmente los intercambiadores pueden ser, por ejemplo, de coraza y tubos. Entonces yo tengo una coraza y por el medio de este tanque van a ir todos tubos que me van a permitir poner en contacto a través de la pared de los tubos. Se van a poner en contacto un líquido frío que puede ir por los tubos o por la coraza, dependiendo del intercambiador que se use, y al revés, acá van a salir gases, por ejemplo. Pensemos que los gases van por fuera de los tubos, y por dentro de los tubos pasa agua a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, se va a lograr en la pared del tubo, se va a intercambiar, voy a poner en contacto un líquido frío
con estos gases calientes, entonces van a llegar a un equilibrio a una temperatura intermedia, ¿sí? Te lo explico muy a grandes rasgos, ya lo van a ver el año que viene. Creo que en integración 3 van a ver algo más de termoquímica, bueno, tienen termodinámica el año que viene, eh, más o menos, o sea, funciona en grandes rasgos. Después hay distintos tipos o distintas formas de poner en contacto eh, los gases con, con un líquido frío, o puede ser con un gas frío. Generalmente se busca un líquido porque por la conducción, por la conducción del calor y por los coeficientes de enfriamiento. Pero en líneas generales lo que hace es, pongo en contacto agua, el líquido más económico, agua a temperatura ambiente, y bueno, entonces voy a lograr enfriar estos gases, bajar unos grados la temperatura de estos gases, que es lo que a mí me interesa para mantenerlo. Fíjate que acá los hace pasar, imagínate que esto es por una cañería y por acá va corriendo agua. Entonces Claro. ingresa el gas, se enfría unos grados y vuelve a ingresar a reaccionar, reacción exotérmica, se vuelve a elevar la temperatura, vuelve a salir, entra en agua. Acá imagínate que por esta cañería pasan litros y litros de agua de enfriamiento, que en teoría acá en Rosario con el río Paraná teníamos un caudal muy grande, entonces se va a mantener más o menos, voy a tratar de mantener la temperatura constante. Muy a grandes rasgos te lo estoy explicando. Sí, pero eso lo entendía más o menos. Pero el Ujú. intercambiador de calor, el de la derecha, el cuadradito naranja, Este. eso Ah, yo no entiendo perdón. bien cómo, porque sale los gases Acá lo que calientes. pasa es que acá falta la entrada de ácido sulfúrico, que también el ácido sulfúrico va a estar a una temperatura menor. Entonces los gases que salgan de acá arriba van a salir a menor temperatura que los que salen de acá. Entonces acá va a haber otro intercambio de calor. Acá este gas entra frío o a menor temperatura y acá se va a precalentar para que entre a la temperatura de trabajo de acá. Y estos gases que entran calientes, que salen calientes, se van a preenfriar para también, en la torre de absorción yo tengo que bajar la temperatura un poco porque a los 100 grados centígrados el agua se me evapora. Entonces voy a tener que trabajar siempre más o menos por debajo de los 100 grados centígrados, para que no se me evapore el agua. Entonces acá pone una corriente de gases frío o a menor temperatura, a menos de 100 grados, con un gas que va a estar saliendo a 120, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ahora sí entendí, gracias. Perdón, yo pensé que me hablabas de esta. Sí, es como que aprovecha todas las corrientes frías y calientes del proceso, las van poniendo en contacto. Eso después también van a ver que hay un diagrama de Pinch en las plantas, se estudian todas las corrientes frías y calientes, porque bueno, el calor está asociado a tanto la generación de calor, para generar calor, para liberar, es energía. La energía tiene un valor monetario, entonces se busca, y acá está un poco representado, lo van a ver en todos lados, se trata de aprovechar toda corriente fría para enfriar y toda corriente caliente para calentar o para elevar la temperatura de otra. Entonces se las busca siempre poner en contacto de alguna manera para optimizar, digamos, el proceso. Pero bueno, a mí no me interesa que ustedes ahora, cuando miren el diagrama, hagan foco por ahí en todos esos intercambios de calor, sino que sí sepan las etapas fundamentales de la obtención del ácido sulfúrico. Primera reacción acá, ingresa aire, ingresa azufre, que falta en este diagrama el ingreso de azufre, se quema y se forma el dióxido de azufre, ¿sí? Inicialmente. Y si ingresa aire, va a salir nitrógeno. Nitrógeno, y bueno, voy a tener que hacer ingresar, como el único ingreso de aire es por acá, va a tener que ingresar una cantidad de oxígeno en exceso, porque después acá siguen y recién acá va a reaccionar el dióxido de azufre con el oxígeno en exceso para darme el trióxido de azufre. ¿Sí? Y finalmente, yo quiero que lo sepan más lineal, que lo tengan
bien afianzado eso, y después, bueno, sí, el resto, si se lo acuerdan, si saben, bárbaro. Y finalmente la absorción, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Seguimos? Bueno, el contacto doble, básicamente, bueno, usa materia prima azufre elemental, el otro era más adaptable, porque al no tener tantas recirculaciones, no se le exige tanto rendimiento al anterior, entonces puedo usar un dióxido de azufre menos concentrado, lo que me va a dar finalmente un ácido sulfúrico menos concentrado. En cambio, en este caso, se busca una elevada conversión, y bueno, y por eso se usa azufre elemental, que es el más puro de todos. La temperatura de la absorción, fíjense que se realiza entre los 70 y como mucho 120 grados centígrados. Fíjense que obviamente a mayor temperatura, mayor formación de nieblas va a haber y un mayor problema, voy a tener que tener un control más elevado para que no se me escapen nieblas que van a tener obviamente un contenido ácido. Bueno, ¿cuáles son los factores que voy a tener que controlar en la última etapa? Como les dije, la concentración del ácido sulfúrico, 98%, se comprobó que con esa cantidad de agua funcionaba bastante bien. La temperatura de los gases de entrada, la temperatura que se está verificando esta absorción. ¿Cuál es la técnica que se usa para distribuir el ácido? Si se lo va a poner con aspersores en forma de lluvia, van a quedar como gotitas, o si voy a poner, por ejemplo, algún material de relleno por el cual vaya cayendo el ácido y vaya formando una película en la superficie de este material, para que obviamente esta película permita aumentar la superficie de contacto con el trióxido, que el trióxido va a ir ascendiendo como gas. Si el trióxido tiene humedad, también la voy a tener que tener dentro del cálculo de agua que va a estar disponible para la reacción, ¿sí? Si no, voy a tener que filtrar la humedad que pueda venir en el trióxido de azufre. Eso es si yo uso un proceso, por ejemplo, en el cual yo no sequé previamente el aire tiene un contenido de humedad. Si no lo seco, voy a tener que tener en cuenta ese agua dentro de mi proceso. Bueno, y todos estos factores que ya los vimos, van a afectar en las emisiones de gases ácidos que se pueden generar. Para eso se ponen dispositivos de separación de aerosoles, y siempre antes de liberar los gases por chimenea, ahora vamos a ver, hay distintos métodos, distintos procesos para neutralizar estos gases, ¿sí? Antes de liberarlos por la chimenea, sí o sí les voy a tener que realizar un tratamiento. Bueno, este es otro método del que les hablaba en el apunte, de la obtención de ácido sulfúrico por el método de contacto húmedo. En este caso, usa el agua que se genera, si yo hago reaccionar el dióxido de azufre con el sulfuro de hidrógeno, perdón, con oxígeno, en la reacción se va a formar agua como producto, y este vapor de agua lo voy a utilizar también va a ser el que voy a utilizar para absorber el trióxido de azufre. Bueno, fíjense que el rendimiento es mucho menor, el ácido sulfúrico obtenido, perdón, finalmente es mucho menor que el que se obtenía con el método de contacto doble o el método de contacto simple. Y tengo un límite en la cantidad de sulfuro de hidrógeno. Si tiene una concentración menor al 10%, voy a tener que ir agregando azufre para mantener siempre esta concentración final del ácido sulfúrico. Las etapas son bastante similares. Gases de entrada, bueno, voy a eliminar cualquier rastro, cualquier ceniza, ¿sí?, que pueda venir con los gases. Los enfrío, los comprimo, y recién ahí ingresan al convertidor catalítico, donde van a formar el trióxido y
lo vuelvo a enfriar y finalmente lo voy a condensar al ácido sulfúrico, que se va a formar el trióxido de azufre y algo de agua. Y va a reaccionar acá. Finalmente lo condenso y lo obtengo como ácido sulfúrico. Y en este caso no se adiciona agua extra. No los vamos a pasar rápido porque si bien tiene una conversión súper elevada, el 99% cuando se usa agua oxigenada, pero son sumamente costosos y no tienen una aplicación industrial tan importante. Si quieren lo tienen en el apunte bien detallado, cualquier duda me consultan, pero no los vamos a estudiar en detalle. Profe, el de los Sí. óxidos de nitrógeno, ¿no era necesario verlo? No lo vamos a ver tampoco, no. No, porque tienen muchísimos, vamos viendo los más importantes, pero sí, y ya les digo, mi idea es que ustedes sepan interpretar los diagramas, los procesos, sepan ver cuáles son las etapas fundamentales y sepan y puedan relacionarlos. Acá se los comento porque, bueno, es interesante la forma en que funciona un proceso no estacionario, ¿sí? Para que entiendan por ahí ustedes, todos los que estamos viendo ahora, es un proceso estacionario. ¿Qué significa que un proceso esté en estado estacionario? ¿Lo saben? Es algo de que no cambian las cantidades, algo de eso. Exactamente, o sea, en el tiempo no me tengo que preocupar por la variable temporal. Todas las entradas como las salidas se van a mantener en el tiempo, constantes. O sea, ¿sí? Una vez que yo realizo el cálculo y obtengo, entonces ahí se mantienen estables, puedo mantener este cálculo y olvidarme, no hay una variación con el tiempo. Acá es un caso no estacionario, es un caso en el que se puede usar, por ejemplo, por ahí habrán escuchado la producción por bachadas. Bachadas o los métodos batch, lo que hacen es, procesan en un tiempo, producen una cierta cantidad, y después se detienen y dejan de producirlo. Bueno, en este caso lo que se hace, este es un reactor no estacionario, un reactor batch, en el cual se usa el mismo reactor para enfriar la corriente de gases. Y lo que se hace es, se usan las mismas cañerías, invirtiendo el sentido de circulación de los productos y los reactivos, voy a lograr que, si yo hago pasar, por ejemplo, hago pasar los gases fríos, ingresa acá el dióxido de azufre y el oxígeno, tiene que ingresar, porque si no, no va a reaccionar, dióxido de azufre y oxígeno, ingresan a mi reactor catalítico, si yo abro esta válvula y dejo que fluya en este sentido, ingresan, empiezan a reaccionar, reaccionan, generan calor, y salen por acá el trióxido de azufre, los gases calientes, ¿sí? Si yo invierto el sentido de circulación, cierro las válvulas, cambio el sentido, entonces puedo hacer que el dióxido de azufre que estaba ingresando por acá, ahora ingrese por acá, y acá se va a encontrar con esta cañería que ya está precalentada por los gases que salieron, por el trióxido de azufre que salió anteriormente. Entonces, se va a precalentar. Recuerden que este reactor tenía que trabajar en un rango de temperaturas. Se va a precalentar y va a encontrarse con la parte más caliente, porque esto al ir reaccionando iba aumentando su temperatura. Se encuentra con la parte más caliente a una temperatura menor. Entonces, así me va enfriando la temperatura del lecho, se va a mantener constante. Y va a salir por acá, va a ir reaccionando, y otra vez, y bueno, y ahora la temperatura más alta va a estar acá, después de un tiempo, hasta cuando llego al límite de temperatura, invierto otra vez el sentido de circulación. Más o menos, ¿se entendió? Aprovecho el mismo calor que me genera la reacción para precalentar los gases, para los gases fríos, los reactivos, para que esté cerca en el rango de la temperatura de activación y la temperatura de trabajo del reactor,
y los mismos gases fríos me van a ayudar a que esta temperatura no se me vaya. Si yo dejo que esto siga siempre su proceso, acá siempre van a ingresar los gases fríos, y acá la temperatura va a llegar a un momento que va a ser muy elevada, ¿sí? Entonces, para evitar eso, se puede hacer este juego con este juego de válvulas, y bueno, lo que sí es que es algo estacionario, porque tengo que medir la temperatura, cerrar, cambiar las válvulas. Obviamente está todo automatizado en las plantas hoy en día, pero mínimamente voy a tener que hacer este cambio, que me puede llevar unos segundos, lo que sea, e invertir el sentido de circulación. Por eso es estacionario. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿No? Sí, ¿se entendió? Yo lo entendí como. Bárbaro. Sí, es más que nada porque lo van a ver en el apunte y por ahí está la explicación detallada, pero bueno, para que complementen con lo que les cuento yo y les quede más claro. Tiene una baja emisión de SOx, porque bueno, de SOx es gases de oxígeno, de azufre, óxidos de azufre, que esto es lo que genera después la contaminación por lluvia ácida, etc. Porque básicamente al estar tan controlado el proceso reacciona todo, ¿sí? Y bueno, y reduzco un poco el gasto de usar un intercambiador de calor extra. Es eso. Bueno, vamos a ver el problema de las emisiones contaminantes. Si yo libero a la atmósfera, si en toda la planta de producción tengo alguna fuga de estos gases, obviamente estos gases en contacto con la humedad ambiente me van a generar ácidos, y estos ácidos pueden atacar todo lo que los rodea. En especial, bueno, el dióxido de azufre es muy peligroso. Piensen que si la producción mundial de ácido sulfúrico es de 160 millones de toneladas por año, con una eficiencia del 98%, voy a estar liberando a la atmósfera 2 millones de toneladas de dióxido de azufre por año, ¿sí? Entonces, obviamente voy a tener que tratar los gases antes de liberarlos a la atmósfera. ¿A qué se le llama lluvia ácida? Es que, bueno, la lluvia que tenía un pH entre el 6 y 6,7, y se encontró que en ciertos lugares, generalmente en las zonas aledañas a este tipo de plantas, se encontró que pudo llegar hasta un 4, 4,5. Imagínense la acidez que tiene esa lluvia. Las aguas naturales tienen un pH que tiene que ir entre 6,5 y 8,5 para permitir la vida y que el ecosistema sea viable. pH menores a 4 ya empieza a destruirse toda la vida. Algunos lagos tienen bastantes sales disueltas, sales básicas, de carácter básico, y entonces por ahí lo que hacen es compensan y mantienen un pH más elevado, pero dependiendo del tipo de lago y de los sustratos que tenga, puede ser más susceptible a la lluvia ácida o no. También el ácido va a corroer distintos tipos de materiales, metales, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es tan importante controlar este tipo de emisiones. Bueno, existen distintos métodos. Bueno, uno es el que ya vimos por la reducción del contenido de azufre en los combustibles fósiles. En los combustibles fósiles se habló que dependiendo de dónde se los extraiga, van a tener un contenido de azufre asociado, y ese azufre se lo eliminaba por el método de hidrodesulfuración de los combustibles, ¿sí? Ahí yo obtenía sulfuro de hidrógeno, que me va a servir de materia prima para todos estos procesos que vimos, y entonces ya el combustible ese, si se quema en el auto, en una caldera, no va a generar una gran cantidad de óxidos de azufre. También se puede eliminar la formación de dióxido de azufre a medida que se va formando durante la combustión.
Vamos a ver ahora en la combustión del lecho fluidizado, vamos a ver ese ejemplo. Y finalmente, que esto les va a quedar a ustedes para trabajar para la clase que viene, que es la remoción del azufre después de la combustión. Son los métodos de desulfuración de gases, ¿sí? Vamos a ver que existen procesos húmedos, semisecos y secos. Acá, bueno, ustedes son 17, vamos a ver, pues son 8 procesos. Van a tener que trabajar, los voy a separar ahora en grupos, para que trabajen con esos procesos. La idea es que la semana que viene ustedes hagan un diagrama bien simplificado, diagrama de flujo de estos procesos, y se los cuenten a sus compañeros. O sea, la idea es que después para el parcial ustedes no los tengan que estudiar, porque bueno, la idea es que los presenten ahora. Cada grupo va a presentar un proceso distinto, y la idea es que presentan el diagrama y en menos de 5 minutos les tienen que contar en líneas generales en qué consiste ese proceso, y finalmente le van a hacer 2 preguntas a sus compañeros, ¿sí? Ahora los voy a separar. Primero les voy a contar el método de combustión sobre el lecho fluidizado, que es este proceso acá. En este proceso lo que pasa es que se absorbe el dióxido de azufre a medida que se está formando, voy a ponerlo en contacto con un material básico que lo va a neutralizar, ¿sí? Lo que se usa en este proceso generalmente es cal o caliza, se usa como absorbente, y se lo va a mezclar con el carbono, con el combustible que utilice. Fíjense, en el lecho fluidizado se inyecta el aire, y acá se inyecta el carbón y el absorbente son sólidos, y lo inyecto con aire, y lo que va a hacer el aire va a arrastrar estas partículas, y va a hacer que la superficie de contacto entre el oxígeno del aire y el combustible sea máxima. Entonces, se puede producir algún arrastre, se me van a formar cenizas, que van a ser neutras, van a ser sulfitos, sulfatos de calcio, y por el tope van a salir, va a salir el nitrógeno, el dióxido de carbono, los gases que no reaccionan, los gases ya neutros, esos gases de combustión. Bueno, acá hace un filtro del aire, acá en un ciclón también filtra todas las partículas que, imagínense si yo acá voy a inyectar aire a alta presión, puede arrastrar algo del absorbente, algo del carbón, y acá en un ciclón separo las partículas sólidas y las vuelve a inyectar en mi lecho fluidizado. Y por el fondo salen las cenizas y los absorbentes. La remoción de este método está entre un 80 y un 90%. Voy a ver. Acá está. En líneas generales van a ver, cuando ahora estudien todos los procesos, que todos se van a fundamentar en la naturaleza ácida de los óxidos de azufre, y entonces lo que se van a usar son materiales alcalinos. Los que más se usan son caliza, que es carbonato de calcio principalmente, cal viva o la cal apagada, ¿sí? Y van a diferir entre en qué tipo de absorbente y cómo se lo adicionan. También en la eficiencia de la separación, algunos van a ser más costosos que otros, y la construcción de los equipos. Bueno, finalmente, bueno, ¿por qué es importante? Ahora al finalizar de la clase vamos a repartirnos en los grupos y van a tener un tiempito como para coordinar y para charlar un poquito. Están todos los procesos en el apunte, y la idea es que trabajen con el apunte, ¿sí? Y que hagan estos diagramas, ya les digo, bastante simplificados. Los pueden hacer en una hoja si les parece, o los pueden hacer usando algún programa, eso es totalmente libre. La idea es que le cuenten a sus compañeros en qué consiste cada uno de estos procesos, de estos 8 procesos. O sea, cada grupo va a contar un solo proceso. Bueno, el efecto por el medio ambiente. Si bien el azufre forma parte de los aminoácidos, entonces está formando parte de la vida, por eso es que lo tenemos también en los combustibles fósiles. No se olviden que los combustibles tienen un origen biológico, los combustibles fósiles. Entonces de ahí viene que al
verificarse la revolución industrial, al empezar a utilizarse masivamente estos combustibles, la generación de los gases, de estos gases ácidos fue en aumento. Los compuestos de azufre tienen un olor bastante característico y desagradable, y son, bueno, altamente tóxicos ya dada su naturaleza ácida. Bueno, acá tienen en la industria, se produce la lluvia ácida, ¿sí? Obviamente va a afectar a todos los circundantes, y bueno, forman dióxido, trióxido, bueno, acá también le pone algunos óxidos de nitrógeno, que nosotros idealmente en todos estos procesos nos olvidamos que el nitrógeno, lo tomamos al nitrógeno como inerte y pensamos que no reacciona, que no va a reaccionar. Bueno, acá tienen una foto de un lago afectado por lluvia ácida. Fíjense que claramente se ve que no hay nada vivo por ahí. Estas son construcciones afectadas también por la lluvia ácida. Bueno, y por último después vamos a charlar sobre las principales aplicaciones del ácido sulfúrico. Ahora les voy a repartir en grupos. Y vamos a, así leen un poquito y me hacen cualquier consulta, y la semana que viene la idea es que ustedes le presenten esto a sus compañeros. Obviamente en la semana, si tienen alguna duda, lo vamos viendo. Son 8 grupos, van a ser 2 personas van a Profe, trabajar. Sí, hay una compañera que se le apagó la computadora, dijo si no la podemos esperar a que entre Agustín Arezo porque dale, quería participar. dale, perfecto, sí, sí, no hay problema. Igual se suma si trabaja con alguna de ustedes, van a ser 2 por grupo, ¿sí? Profe, yo estoy 2 veces igual. En la ¿Vos estás 2 pasada. veces? Bueno, entonces va a quedar un grupo personal, unipersonal. Porque son poquitos. Igual van a faltar, faltan algunos de sus compañeros, como máximo pueden ser 4, así que si alguno de sus compañeros les escribe o les pregunta, se puede sumar con ustedes en el grupo, no pueden ser más de 4, ¿sí? ¿Los armás vos o los armamos nosotros a los grupos? Si ustedes prefieren trabajar con alguien, yo ahora les voy a armar las salas, y voy a ir pasando sala por sala, y les voy a decir qué tema, cuál de los procesos les toca. Esperen que quería fijarme en el apunte, a partir de qué página. Ya me olvidé la página. Perdón, te hago una consulta. Recién Sí. en la diapositiva esa donde mostraste los efectos en el medio ambiente, ¿estaba en el apunte? Están en el apunte, sí, sí, cuentan en el porque no apunte, las vi. por ahí estamos. Sí, sí, están en el apunte, cuentan. Ya te digo. Vamos a buscar, ahora les digo qué procesos. Ahí está Agustina. Es la sección 429 la que estoy buscando. Transformación del azufre después de la combustión. Es la página 59. 59. Sí, exacto. Ahí empiezan a detallar todos los métodos. Yo les voy a ir diciendo uno a uno cuáles son. Son esos: el caliza-yeso, lavado con agua de mar, depuración con amoníaco, o el Nord, circulación por lecho fluidizado, spray seco, inyección de absorbente en el horno e inyección de bicarbonato de sodio. Van a tener que trabajar con todos esos procesos. Ahora les voy a habilitar 8 salas, y se suman, se ponen a trabajar de a 2. Y hay un trabajo unipersonal. Después, si se quiere sumar a alguien más a cada grupo, ya les dije, hasta 4. No encontraba cómo hacer los grupos. Bueno, van a poder seleccionar ustedes solos qué grupo quieren estar, y yo voy a ir sala por sala y les voy a ir asignando cuál es el tema que les toca. Ahí las habilité. Vayan a las salas y yo les voy
di mucho tiempo, sí, más que leer. Bueno, al primer grupo sí, pero al último creo que... Pero en líneas generales, ¿tuvieron alguna duda? Profe, en nuestro grupo ni leímos directamente, pensamos cómo presentarlo. Perfecto. Sí, a ver, ya les digo, tienen el diagrama y tienen la explicación detallada. Si les surge alguna duda, la idea es que ustedes con eso lo deberían poder resolver. Si tienen alguna duda, me mandan un mail y vemos si es necesario hacer una videoconferencia, alguna consulta en particular, o por ahí me consultan directamente por correo y yo les contesto ahí las dudas que tengo, las dudas que tengan, ¿sí? ¿Quedó claro? Son 5 minutos para exponer. Pueden usar lo que ustedes quieran. Recuerden que si usan un PowerPoint o si usan alguna herramienta más, tengan en cuenta este tema del tiempo, ¿sí? Si sale bien la exposición, si todos los grupos exponen bien, responden el resto a las preguntas, prestan atención, estos temas, les digo, no van a entrar en el parcial, por lo menos estos procesos. Si algún grupo no presenta, o no pregunta, o no contestan, si vemos que no hay, que no hubo interés, o que, qué sé yo, quedarán para estudiar para el parcial, ¿sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Profe, ¿los trabajos van a ser evaluados y entregados también o solamente presentados? No tienen que entregar nada, con la presentación oral está. O sea, sí sería bueno que después, si ustedes, cada grupo que haga el diagrama, por ahí se compartan entre ustedes el diagrama, por si el día de mañana tienen que rendir el final, les puede servir, porque en el final estos temas están incluidos. Ahora, ahora para el parcial, si exponen y si el resto participa, si vemos que se pudo trabajar bien, la idea es que ya los estudiaron a los procesos, los vieron, los expusieron, se los daríamos como aprobados a estos temas. A estos procesos en particular, ¿sí? Esa es mi idea. Si la semana que viene están todos con la pantalla negra y nadie participa, nadie habla nada, o no quieren exponerlo, también es válido, se les toma en el parcial. Por ahí les resulta más cómodo estudiarlo para el parcial. Es otra alternativa. Profe, te hago una consulta. Sí. Tenemos 5 minutos aproximadamente. En el caso de ser 4, ¿pone uno solo? ¿Habla uno solo para no pasar? No, pueden hablar los 4, a ver, 5 minutos aproximadamente, no es que los vamos a cortar, la idea es que en 5 minutos puedan cerrar la idea, pero entendemos los nervios, que por ahí no están acostumbrados a hablar, la idea es que se fogueen un poco, que puedan salir. En el salón estaba bueno porque pasaban al frente, después hacíamos un concurso a ver quién levantaba la mano, y competían por grupos a ver quién contestaba más preguntas. Ahora estoy pensando cómo hacer el tema de a ver qué grupos contestan más preguntas bien, y eso por ahí se les daba un premio, se les daba algo, un 25 centésimos en el parcial o algo de eso, pero bueno, este año no sé si vamos a llegar a hacer esa competencia. Pero sí, bueno, les Puede damos ser un punto, profe. un punto es mucho, un punto es mucho, no. La idea es que les sirva como también para ustedes aprender a hablar, a contar y a resumir un proceso con sus palabras y de la forma más simplificada posible. Son procesos bastante sencillos y bueno, esa es la idea, aprovechar eso que me parece que les puede llegar a interesar un poco más que leerlos, que si no se van a aburrir. Bueno, chicos, quedan las principales aplicaciones del ácido sulfúrico, que los vemos al final de la clase que viene. Les comento así en líneas generales esa parte del apunte, y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Van a charlar, van a hablar ustedes más que yo la semana que viene, así que prepárense, ¿sí? La idea es que el que tiene cámara, que la pueda prender mejor, así se conocen también, pero bueno, Profe, una preguntita. sí.
Para la semana que viene sería terminar el tema azufre, no veríamos nada nuevo. Nada nuevo. Ah, para saber lo de los tiempos, cómo organizarme. Sí, sí. No, nada nuevo. Listo, listo. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene a las 9. Estén preparados. Cualquier cosa me mandan un mail con dudas, consultas. Tienen todo el material disponible, pero cualquier cosa me consultan por correo. Y si es necesario, coordinamos para hacer una videollamada para ver por ahí si tienen dudas puntuales o si no me explico bien por mail. Bueno, chicos, ya los libero. Nos vemos. Bueno, profe. Bueno, profe, el nos lunes vemos. que viene. Nos Chao. vemos. Nos Si vemos. algún compañero se quiere Ajá. sumar, recuerden el límite de 4 alumnos por grupo, ¿sí? Si Sí, están por debajo de esa cantidad, no hay problema que se sume a trabajar. bueno, Genial, profe. Gracias. Hasta el lunes. gracias. Hasta luego. Chao, hasta el lunes. Chao.